Bien, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su clase. Entonces vamos a comenzar siempre haciendo un repasito de lo que hemos ido viendo. A ver, lo que estamos pasando son los procesos de deformación volumétrica. No olvidemos que volumétrico significa que va a ser un volumen Constante. constante, correcto. Entonces, el proceso que yo le aplique, ¿sí? El proceso que yo le aplique va a ser para deformarlo, ¿sí? Va a ser para deformarlo, pero siempre teniendo en cuenta que el volumen es constante. Dentro de eso, hemos explicado que van a haber tres procesos fundamentales. ¿Cuáles serán esos tres? ¿Se acuerdan? El primero, Laminado, laminado, ya muy bien. Luego, forja muy bien. y embutido. Embutido, correcto, ¿ya? El Entonces, embutido, miren, son esos tres procesos que los vamos a ver, que son los principales para realizar piezas, siempre enfocados a la parte industrial de nuestro proceso de manufactura, ¿no? Que vamos a tener, ¿ya? Bien, entonces vamos observando, y lo primero que hemos ido viendo ha sido el proceso de laminado. En el laminado hemos observado ya la clasificación del qué podemos obtener por laminado de manera tal vez permanente, ¿sí? Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta que podemos obtener varias piezas de lámina, ¿no? Varias piezas de lámina que seguramente en casa también ustedes tienen varios de esos, ¿no? Entonces, como las calaminas, por ejemplo, las canaletas, ¿no? Y bueno, grandes cosas que podemos hacer. Sin embargo, ahora estamos enfocando el tema a poder obtener espesores de chapa, sí, espesores de chapa, ¿ya? De acuerdo al trabajo o al proceso que estemos tomando. Entonces, cuando hablamos de proceso de laminado, hemos hecho una referencia. Para notar la diferencia o la intensidad de temperatura que nosotros tenemos de cada una de estas, habíamos hablado de que hay un rango visible en el espectro de colores. Y estos colores son visibles porque la longitud de onda pueden ser captadas por el ojo humano, ¿ya? Sin embargo, también tiene que ver con la radiación. Y esta era la ley de Wien, donde nosotros podíamos aplicar básicamente esta curva. Y si alguien ya le ha prestado atención un poquito a lo que es las constantes que maneja Wien, ¿sí? Van a encontrar que puedo determinar el color, ¿sí? El color en función de la temperatura que esté emitiendo este cuerpo, ¿no? En este caso ahí ustedes pueden ver el laminado, ¿sí? Y pueden ver básicamente un equivalente en la parte del espectro que va a ser visible. Ojo, nunca vamos a llegar a esto porque esto es del más allá, ¿no es cierto? Esa es la radiación de un cuerpo negro perfecto, que es el Sol, ¿ya? Entonces nosotros vamos a estar muy por aquí abajo, pero nos sirve para identificar los colores. ¿Listo? Bueno, luego, habíamos hecho un repasito que una forma muy fácil de adaptar este proceso, de comprenderlo, era haciendo un poco de masa. Entonces, simplemente que en lugar de utilizar la parte fija del mesón, nosotros utilizábamos un rodillo que está opuesto, ¿sí? En la misma dirección que voy a realizar el laminado. Habíamos analizado esto, que no es otra cosa que un cambio de sección, ¿sí? Donde tengo una sección inicial y esa sección inicial va a ser igual al espesor inicial por el ancho inicial, ¿cierto? Pero no se olviden que aquí tengo una longitud de pieza. Entonces, ¿qué va a pasar si mantengo el ancho? Va a cambiar el espesor y la longitud va a aumentar, ¿no? Entonces es así que nosotros habíamos visto que gran transformación de esto, ¿sí? Se podía asemejar a una tobera, ¿ya? Pero en esto habíamos que tomar en cuenta que el rodillo es de metal, la pieza de trabajo es de metal. Entonces, contacto metal-metal, hay fricción. Bien, entonces, en función de la fricción, nosotros podríamos sacar esto. Listo. Hasta ahí nosotros habríamos repasado. Con esto nosotros hemos sacado un radio indicando un coeficiente de fricción de 0.1, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esto, dice. Mientras más alto sea el coeficiente de fricción, ¿sí? Y más grande sea el rodillo, el valor de reducción es mayor, ¿ya? Entonces, no se olviden. Si yo quiero disminuir el espesor, ¿sí? Grandemente, ¿cómo debo hacer? Mientras más alto sea el coeficiente de fricción. Si este es más alto, dice.
y más grande sea el rodillo, el valor de reducción es mayor. Entonces, haciendo ya énfasis en esta ecuación, ¿sí? Esto me está dando la diferencia de qué? De el espesor inicial al espesor final, ¿sí? Si quiero que esto sea grande, dice, ¿sí? Si quiero que todo esto sea grande, que todo este término sea grande, es decir, que yo sea capaz de laminar grandes espesores, ¿qué debo hacer? Claro, debo aumentar o el coeficiente de fricción junto con el radio del rodillo, ¿ya? Entonces yo puedo llegar a laminar tanto como quiera, ¿sí? En función de esto. Miren, el coeficiente de fricción va a haber un momento que se va a mantener constante, porque ya no voy a poder subirlo más. Salvo que este rodillo yo lo pueda mecanizar con algún tipo de rugosidad uniforme para que pueda atrapar la pieza. Pero la lámina ya no me va a salir pues como una superficie plana, sino me va a salir bastante rugosa, entonces no me va a convenir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo subir el radio del rodillo. Habíamos obtenido 400, ¿se acuerdan? O 200. Y el diámetro habíamos obtenido 400. Pregunta, ¿este rodillo era pesado o no? Hola, ¿me han dejado grabando? ¿Qué dicen? El rodillo que hemos obtenido era de 200 milímetros y más de 1000 milímetros de largo. Entonces, lo que yo les pregunto es, ¿ese rodillo es pesado? Sí, mucho. Claro que sí lo es, Sí, ¿cierto? sí. Ahora, miren, ¿qué tal, qué motor necesitará este rodillo para que se mueva? Entonces, miren que necesito un motor bastante grande. Ah, ya. Pero si estoy queriendo, o si estoy diciendo que el valor de fricción se va a mantener, se va a llegar a mantener constante, la única alternativa que tengo es seguir subiendo el rodillo, lo que va a implicar que esto sea mucho más pesado. ¿Y qué va a pasar cuando sea más pesado? Necesito un motor más grande, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que ustedes dense cuenta que cuando una masa empieza a girar, ¿sí? Y por más de que yo le quite ya el movimiento, ha ganado cierta inercia y entonces va a seguir moviéndose. Entonces, mecánicamente es muy complicado de hacer sistemas muy robustos para la manipulación de esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el otro? Hacer un tren de laminado. Es decir, que no solamente pase por un rodillo, por un par de rodillos, sino que vaya pasando a través de varios rodillos, ¿ya? Bueno, entonces eso para que ustedes tengan en cuenta y sigan viendo esta parte, sigan analizando esta parte, cómo es la reducción que presenta, ¿no? Bien, ahí nosotros habíamos visto ya también, les hacía referencia que este es otro libro, ¿sí? Este es de otro libro, donde ya también en vez del H sub 0 maneja el T sub 0, ¿ya? Y, pero básicamente hace relación al coeficiente de fricción igual al cuadrado multiplicado por el radio del rodillo. Bueno, pero aquí lo más interesante es ya empezar a ver la parte de la velocidad. Y en esta partecita habíamos quedado, porque la velocidad para nosotros es lo que tenemos que entender. Miren, esta velocidad de entrada, ¿sí? ¿Cómo será respecto de la salida? O más bien, la velocidad de salida que yo voy a tener, ¿cómo será respecto de la velocidad de entrada? ¿Y la velocidad de entrada de qué depende? Entonces, dense cuenta ustedes que cuando tengo esta velocidad de entrada, sí, esta velocidad de entrada, lo que estoy haciendo es que uno, sí, no va a ser igual a la velocidad de salida al inicio. Ya no va a ser igual. Entonces hay que analizar cómo cambia esto, ¿ya? Bien, pero aquí lo que vamos a decir es que igual nos dicen, mientras más alto sea el coeficiente de fricción y más grande sea el rodillo, el valor de reducción es mayor, ¿no? Ese mensaje o ese concepto bien clarito debe estar. Listo. Vamos, miren. Esa diferencia, ¿sí? Esa diferencia que yo les había mostrado, ¿sí? También se denominaba, ¿qué se denominaba?
Draft. Eso, muy bien, draft. Ya. Entonces, miren, ese era el draft. Y el draft no es otra cosa que la reducción que yo voy a tener. Es decir, la diferencia entre el T sub 0 y el T sub F. O el espesor inicial y el espesor final. Entonces, miren, ahí es donde ustedes hacen referencia, ¿sí? Si este proceso puede ser o no puede ser llevado a cabo. Ingeniero, tenemos que realizar la reducción de esta palanquilla que nos ha llegado. ¿Podemos en nuestro tren de laminado? ¿O cuántas veces tenemos que pasarlo? Entonces, a ver, vamos a ver nuestro draft. Entonces, ustedes van y aprecian esto, ¿no? La diferencia del T sub 0 al T sub F. Listo. Bien, entonces miren que así ustedes ya pueden ir comprendiendo que la igualdad, ¿sí? La igualdad del draft puede ser vista desde el punto de la fricción y el radio del rodillo, como también, claro, que es la diferencia entre los espesores iniciales y finales, ¿ya? Aquí una pregunta. Si estamos viendo esto en una analogía de fluidos, ¿cómo está el fluido antes de entrar a la tobera y cómo está después de salir de la tobera? A ver quién me dice. ¿Mm? ¿Nadie? ¿Cómo será el fluido antes de entrar a la tobera y cómo será después de salir de la tobera? ¿Por qué les marco esto? Porque en realidad eso es lo que va a pasar aquí. El metal aquí se comporta de una manera y aquí se comporta de otra. ¿Cuál será? ¿Cómo será el comportamiento? ¿Alguien se anima? La velocidad se aumenta. Van a aumentar, sí, muy bien, porque por la ley de la continuidad podemos ver que la velocidad 1 por la sección transversal 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Pero si varío las áreas, sí, velocidades pueden aumentar, ¿no? Pero no tanto les hablaba desde el punto de vista de velocidad. Ya, yo esto les voy a mostrar con un ejemplo en la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, sigamos. Pero piensen en eso. ¿Cómo es el metal antes y cómo es el metal después? O básicamente, ustedes váyanse de nuevo al ejemplo de esto. ¿Cómo está la masa aquí y cómo resulta la masa aquí? ¿Mm? Bueno, entonces ahí ustedes hagan la prueba, ¿sí? Esta semana hagan masitas y van a ver. Ya, sigamos. Ahí está, miren. El draft también es conocido como el pase de laminación. Es decir, en algunos textos, y en esto hay que ser claros, o sea, toda la literatura que nos ha llegado a nosotros de textos, manuales y todo esto, ¿sí? Ustedes lo van a encontrar en inglés, ¿ya? Entonces, y no lo van a encontrar como libros, lo van a encontrar como manuales o como handbooks, ¿sí? Como handbooks. En un handbook de fundería, ¿sí? Ustedes van a encontrar valores, o de laminación en este caso, perdón, de siderurgia o metalurgia, ¿sí? Van a encontrar esto no como pase de laminación. Esto lo van a encontrar como draft. Este término de pase de laminación ya es muy nuevo, ¿sí? Porque es ya de bibliografía casi actual, ¿sí? Entonces, miren, pero es para que ustedes entiendan. Un pase de laminación también es denominado draft. Van a encontrar literatura en español donde dicen el pase de laminación. Ah, ya, pero ¿qué era el pase de laminación? Era el draft, ¿sí? ¿Por qué también hay que hacer recuerdo esto? Porque las máquinas que tenemos afuera, ¿sí? O sea, no están en función del pase de laminación, sino dice el draft. Esta máquina tiene de draft tanto. Entonces, bueno, ¿para qué hablar de pase de laminación siquiera, no? Bueno, pero es necesario que ustedes se formen con este concepto también, ¿no? Igualdad de conceptos, no hay ningún problema. Listo. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Bien, ahora, miren, como el draft es conocido como el pase de laminación, vamos a expresarlo esto en función del espesor inicial, ¿ya? En espesor del espesor inicial. Pero a esto le vamos a llamar el índice de reducción, ¿ya? O también se le denomina solamente reducción. Para que no haya una confusión con el radio del rodillo, a esta le vamos a poner R minúscula, ¿ya? Entonces, miren, lo que está pasando
es que sencillamente yo estoy diciendo que el valor de reducción, ¿sí? El valor de reducción básicamente va a ser igual al draft que yo tengo entre el espesor inicial. Esto no es otra cosa. A ver, ¿cómo sería esto? Si lo escribimos aquí otra vez. Lo voy a escribir tal como está en esta nomenclatura que tenemos aquí, ¿ya? Entonces aquí tendríamos el T sub 0 menos el T sub F, ¿cierto? Y todo esto dividido entre... ¿Sería así o no? Sí. Sí, correcto, ¿ya? Porque este término de aquí arriba es el draft y el de abajo es el T sub 0. Entonces, simplemente me está diciendo que la reducción es la referencia de esta diferencia respecto del valor inicial que yo tengo, ¿sí? Estoy referenciando mi valor inicial. Quiero saber del valor inicial cuánto ha cambiado. Y a eso le denominamos el índice de reducción. ¿Por qué también es importante esto? Porque ustedes van a encontrar textos o van a encontrar manuales donde les van a decir, esta máquina, este tren de laminación maneja índices de reducción de tanto. Entonces, miren, a veces es conveniente. Ustedes pueden, o en su trabajo, igual les pueden decir, ingeniero, con nuestra máquina podemos laminar esto. A ver, vamos a ver el índice de reducción de nuestra máquina. Listo, ¿no? Entonces, vemos si se puede realizar o no. Bueno, entonces ahí tienen esa otra relación que nos puede servir, que a veces está dado para que nosotros lo empleemos, ¿no? Bien. Ahora, el laminado, si bien también tiene como función principal la reducción de espesores, ¿ya? No debemos olvidar que esta trabaja a volumen constante. Entonces, aquí ya está más claro lo que yo les decía. Uno, que si ustedes conservan el ancho casi se va a conservar siempre, el espesor es nuestro fin, entonces, ¿qué va a pasar? Directamente, la longitud es la que va a ir a compensar. Porque si esta longitud, ¿sí?, la multiplico por esta sección transversal, me tiene que dar el volumen que yo tenía antes del proceso, ¿sí? Antes del proceso. Entonces, con eso directamente yo puedo tener una idea del volumen constante, ¿no? Vamos a analizarlo y vamos a ponerlo en ecuaciones. ¿Cómo sería? Entonces, miren, vamos a nosotros tener a la entrada, ¿sí?, la sección transversal. Este H sub 0 por este W sub 0 no es otra cosa que el espesor, ¿sí?, por el ancho. Entonces, aquí esto para mí, ¿sí?, esto para mí, lo voy a marcar así, miren, esto, ¿sí? Igual que el otro lado, miren, esto y esto, ¿sí? No es otra cosa que, ¿qué sería esto? Una sección transversal. Pero que le podemos denominar que sería el área de flujo. ¿Ya? El área de flujo. Entonces ahí ustedes pueden entender lo siguiente. La sección transversal que yo estoy manejando, ¿sí?, va a ser igual al área de flujo. Y esta área de flujo va a incluir que nosotros podamos manipular los espesores, ¿ya? Bien, y con esto miren que la longitud va a cambiar. La longitud final cambia respecto de esta longitud inicial que nosotros teníamos, sí, del material, ¿ya? Entonces, y yo les hablaba que si yo tengo vamos a decirlo, un planchón de este espesor, ¿ya? Y quiero obtener, sí, perdón, no cambié de color. Miren, quiero quitarle esto, ¿sí? Si estoy pasando por un primer pase de laminación, ¿ya? Miren, puedo llegar, pero ¿dónde se va a ir todo lo que esté en rojo a conservarse? Entonces va a aumentar para nosotros, ¿qué? La longitud,
¿cierto? Bien, yo quiero seguir pasando esto un poco más allá. ¿Dónde se va a ir todo lo que está en naranja ahora? Va a hacer crecer esto un poco más allá, ¿sí? ¿Dónde se va a ir después todo lo que seguimos laminando, el amarillo? ¿Sí? Más allá, ¿cierto? Entonces esto va a crecer, va a crecer, va a crecer en longitud, ¿sí? Si ustedes analizan en longitud, vamos a tener un gran cambio. Miren, desde ahí hasta aquí, lo que ha variado es la longitud, ¿ya? Entonces la longitud final respecto de la inicial va a variar porque es lo que está ayudando a compensar que el volumen sea constante, ¿ya? ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna preguntita? A ver. No hice. ¿Está bien? Ya. Listo. Vamos. Sigamos entonces. Yo lo voy a borrar mis dibujitos. Bueno. Entonces, miren, lo que vamos a entender ahora aquí es que por la ecuación de la continuidad, ¿no les parece? ¿Sí? ¿No les parece que puedo tomar la sección transversal por la velocidad inicial y la sección transversal final por la velocidad final? Sí. ¿Qué nos dice la ecuación de la continuidad? Miren, nos dice que esto es igual a una constante. Entonces, si estoy cambiando áreas, si estoy cambiando secciones transversales, ¿qué está pasando? Miren, básicamente lo que está pasando es que se está compensando con las velocidades. Entonces voy a tener la velocidad de flujo volumétrico inicial y la velocidad de flujo volumétrico final, ¿ya? Y esto es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo serán ahora estas velocidades? Analicen ustedes. Este W sub 0, ya, este W sub 0, ¿sí? Si yo digo que es muy similar, vamos a decirlo así, que es exactamente igual al W final, ¿eso por qué? Porque el ancho, estamos diciendo que se mantiene constante, ¿sí? Se mantiene constante. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, esto sencillamente ya no lo tendría que tomar en cuenta y simplemente diría, miren que está dependiendo de la variación del espesor. En laminado, esta es una gran relación para poder observar, ¿sí? Rápidamente las velocidades. ¿Por qué estamos hablando de velocidades? Porque, uno, si yo hago girar el rodillo muy rápido, ¿sí? Si yo hago girar el rodillo muy rápido, no voy a tener muy buena laminación. Voy a tener más que todo un estirado rápido del metal. ¿Y qué va a pasar cuando estiro muy rápido? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen y están amasando y quieren hacerlo más rápido? ¿Qué pasa? Se les pega al uslero, se les pega a la botella, se les pega a la cañería, se les pega al rodillito, ¿no ve? Lo mismo pasa con el metal, ¿ya? Entonces, si es muy rápido, hay que tener ese cuidado, ¿sí? ¿Qué pasa si es muy lento? Nunca vamos a empezar a laminar porque este metal se puede quedar ahí flotando, ¿sí? Flotando sin poder entrar a los rodillos, ¿ya? Entonces, las velocidades también son importantes en este punto para analizar sobre todo la velocidad de giro que debe tener el rodillo, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, miren, vamos a nosotros tener este análisis donde la velocidad de giro del rodillo, ¿sí? Vamos a darle un primer giro, ¿no? Un primer giro. Y este giro del rodillo, ¿sí? Este giro del rodillo, lo que va a hacer es que me puede producir una velocidad tangencial, ¿sí? Una velocidad tangencial, donde puedo encontrar la velocidad final, ¿ya? A ver, ¿cómo sería la velocidad final? ¿A qué sería igual la velocidad final? ¿A qué sería igual? No, no hay idea. Miren, cuando estoy trabajando ya con el rodillo, yo voy a tener velocidades, ¿sí? Miren, en cualquier parte del rodillo yo puedo empezar a tener
vectores de velocidades tangenciales, ¿sí? Que vayan a tener, ¿cierto? En cada punto. Porque el rodillo está girando de manera constante. Ah, ¿qué pasa en esta parte cuando ya hemos llegado al espesor final? Entonces, miren. ¿Qué es lo que está pasando? Esta sería la velocidad, miren, la velocidad tangencial del rodillo, ¿sí? Que alcanza al final del espesor. Cuando ya ha liberado todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, va a igualarse con la velocidad final. ¿Ya? Entonces, la velocidad final, ¿sí? Es bien fácil de comprender como la velocidad tangencial del rodillo. Nada más. ¿Cómo saco esta velocidad tangencial del rodillo? Aquí no se olviden que este rodillo va a tener de datos n revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a sacar esta velocidad? Va a ser igual a la constante pi por el diámetro del rodillo por las revoluciones que yo tengo, ¿sí? Y si quieren en metros por segundo, entre 60, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver ya a detalle. Pero ahora, ¿por qué entonces esta velocidad inicial no es igual a la velocidad final? Si estamos diciendo que a cada momento la velocidad tangencial del rodillo es igual o va a llegar a ser igual a la velocidad final. ¿Por qué la velocidad inicial no es igual? A ver, ¿quién me dice? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. Bueno, entonces miren, la velocidad inicial no es igual porque puede llegar a pasar que simplemente, ahí aceptar no es ponerle, puede llegar a pasar simplemente que yo tenga un atrapamiento del metal ahí, ¿ya? Ahí. Y tal vez no tengo la suficiente fricción como para causar la adherencia de esto. Entonces, si no tengo la suficiente fricción para causar la adherencia, de a poco tengo que ir entrando. A ver, de nuevo les explico esto, pero lo voy a agrandar más. Vamos a agrandar esto. Ya, listo, ahí vamos a... Miren, en un primer instante, lo que va a pasar es que yo puedo tener esto, ¿cierto? Ahí está el metal, pero se está rehusando a ser atrapado por los rodillos. Ya, no puede adherirse. Puede ser razones de temperatura, puede ser razones de que es muy largo, es muy grande, tiene un espesor mayor, puede ser muchas causas. ¿Qué pasa cuando empieza a querer atraparse? Entonces empieza un primer camino hasta ahí, nada más que hasta ahí, ¿sí? Miren, hasta ahí llega a ser atrapado ahora por el rodillo, ¿sí? Pero puede todavía tener ahí un poquito de resistencia. Entonces seguimos, ¿sí? Seguimos, queremos seguir logrando esto y miren que ya cambiamos hasta ahí, ¿sí? Ya cambiamos hasta ahí. Bueno, y finalmente, a ver, le podemos dar un pasito más antes de llegar. Miren que estamos llegando hasta ahí con la presión del rodillo. Ya el metal está siendo agarrado, ¿sí? Y finalmente, ahora sí, igualamos a la velocidad tangencial que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahí igualamos a la velocidad tangencial. Entonces, ¿por qué decimos que la velocidad inicial no es la misma? Porque este cambio, ¿sí? Este cambio de sección no es tan fácil de realizarlo. Uno, por la resistencia que puede tener el metal contra el mismo metal, ¿ya? Es decir, ustedes ahí pueden tener la resistencia de su semiproducto que está antes de los rodillos. Esto no puede estar queriendo entrar, ¿sí? Es que no hay nada tampoco aquí que le esté empujando, más que un canal de rodillos, pero que es de libre movimiento. Miren, yo les voy a volver a mostrar esto, ¿ya? Lo que tienen aquí solamente son rodillos, ¿ya? Son rodillos que ustedes los utilizan para
transporte, pero no tienen algo que les esté empujando constantemente. Aquí solamente son pequeños rodillos que están transportando esto, ¿sí? En la parte de abajo. Pero no hay algo que le empuje a esto, ¿no? Entonces miren que esto se debe producir de esa forma. Ah, bueno, entonces recién yo puedo igualar ahí la velocidad. A esta diferencia de velocidades, cuando el material todavía está en este lado, lo que se los he dibujado aquí, ¿sí? Lo que se los he dibujado aquí, en esta parte, ¿no ven? A todo esto, ¿sí? A todo esto se le llama la zona de deslizamiento, ¿ya? Porque el material puede llegar a deslizarse o todavía está libre. Ya cuando es atrapado, ¿sí? Ah, bueno, ya puede fluir constantemente, ¿sí? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que analizar cómo sujeta este rodillo al metal. Entonces, ahora ya también, ahí lo que tiene es, vamos a notar lo siguiente. Son incrementos, ¿sí? De presión. Por ejemplo, voy a tener ahí un poco de presión, ¿sí? Ahí voy a tener un poco más. Ahí voy a tener un poco más. ¿Y dónde va a ser la presión máxima? Justo ahí. ¿Ya? Entonces miren que estoy dibujando como una gradiente. Y esta gradiente me está ayudando a comunicar, ¿sí? A comunicar la fuerza de laminación también, ¿no? Es una presión del rodillo que está ejerciendo sobre el área. Entonces área, básicamente, sí, es la que me va a dar una fuerza de laminación también del rodillo, ¿ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta. No, Ishi. Ya, listo, vamos. Bueno, sigamos. Ese deslizamiento que les había dicho, ¿sí? Básicamente es la diferencia de la velocidad final menos la velocidad del rodillo entre la velocidad del rodillo, ¿ya? Entonces, miren, la velocidad de flujo volumétrico final y la velocidad del rodillo. Entonces, nosotros así entendemos el deslizamiento, ¿ya? Bueno, sigamos. Vamos a entender ahora que en la zona donde hay deslizamiento, ¿sí? En la zona donde hay deslizamiento, miren, ¿qué pasa con el siguiente? Yo aquí voy a tener un ángulo, ¿ya? Y este ángulo es correspondiente del punto de ingreso, ¿sí? Del punto de ingreso, ¿sí? Al punto de salida del metal. ¿Listo? Estoy analizando esta longitud de arco que se me está produciendo. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Tengo la diferencia de velocidades. La velocidad final menos la velocidad del rodillo, ¿sí? Y dividido entre la velocidad del rodillo. Ah, ya listo. Esto para mí es el deslizamiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el deslizamiento es menor a cero? ¿Y qué pasa cuando el deslizamiento es mayor a cero? ¿Sí? Analicemos lo siguiente. ¿Cuándo va a ser menor a cero el deslizamiento? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mm? A ver, de nuevo. La velocidad final, ¿dónde se encuentra? A este lado, ¿cierto? Ahí está la velocidad final. La velocidad del rodillo está aquí. Listo. La velocidad final menos la velocidad del rodillo, ¿sí? Sobre la velocidad del rodillo, esto dice que puede ser menor a cero o mayor a cero. ¿Cuándo va a ser menor a cero? Cuando este valor es negativo. Cuando la velocidad del rodillo sea Mayor. Mayor. Mayor a la velocidad final. correcto, cuando ésta sea mayor. Entonces, si este es mayor, ¿sí? ¿No les parece que la velocidad final, sí, miren, me va a dar un deslizamiento negativo, es decir, un deslizamiento menor a cero? ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Hay laminado o no hay laminado?
No. ¿Mm? No va a haber laminado. Y cuando el deslizamiento es mayor a 0, ahora estamos diciendo al revés, ¿cierto? Ahora estamos diciendo al revés. Miren, lo que está pasando es que ya también la velocidad final, ¿sí? Es mayor que la velocidad del rodillo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Hay o no hay laminado? Bueno, ¿están confundidos ahora? Está bien, me alegro de que estén confundidos. Ay, perdón. Está bien de que estén confundidos porque en realidad este es el punto clave de saber si podemos realizar laminación y de poder sincronizar velocidades, ¿ya? Entonces, para explicarles esto, yo voy a preparar un poco de material, ¿sí? Y con eso les va a quedar más clarito. Pero ustedes analicen deslizamiento. Si hay deslizamiento, ¿se producirá el laminado? Si estoy diciendo que se desliza el material. Ahora, si no hay deslizamiento, ¿qué pasa? ¿Se produce o no? Este valor, ¿cómo puede ser 0? Cuando la velocidad final sea igual a la velocidad del rodillo, entonces ahí sí es 0. Y si se iguala, el deslizamiento es 0. Y ahí hay laminado o no. Quiere decir que el metal está fluyendo a la velocidad tangencial del rodillo. Interesante. Bien. El tiempo se ha cumplido, entonces nos vamos a ver la siguiente clase y yo voy a preparar material. Cualquier consulta que ustedes tengan pueden escribirme. Ojo, aquí les estoy dejando una duda y eso es el deslizamiento. Si ustedes pueden leer algo, perfecto, ¿no? Y siempre me pueden escribir y me pueden consultar. ¿Listo? Bueno, nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Está bien, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.